Bueno, hoy nos vamos a meter en un momento, yo creo que clave, ¿no?, del siglo XX. El punto de partida es 1945. El mundo, literalmente, es un solar humeante tras la guerra más destructiva que hemos conocido. Un solar, sí. Y las fuentes que tenemos, que cubren la llamada Edad Dorada del capitalismo, nos lanzan una pregunta que es, bueno, es monumental. ¿Cómo se reconstruye un planeta desde las cenizas? Pero es que la pregunta iba más allá. No era solo cómo reconstruir, sino qué construir. Ahí has dado en el clavo, porque la gran duda era esa, un mundo de mercados abiertos al estilo americano o un bloque cerrado bajo la influencia soviética. Claro. Cada decisión económica que vamos a analizar, desde crear el FMI hasta el Plan Marshall, fue un movimiento en este tablero geopolítico. Y es que la gran diferencia con 1918, con la primera posguerra, es que esta vez los líderes, sobre todo los estadounidenses, tenían una memoria histórica muy fresca. Y muy dolorosa. Recordaban perfectamente el desastre anterior. El Tratado de Versalles, la hiperinflación alemana, el nacionalismo económico de los años 30 que nos llevó a todos a la Gran Depresión. Sabían que la miseria es el mejor fertilizante para el extremismo político, claro. Exacto. Por tanto, la misión no era solo levantar edificios, era construir un andamio de reglas, de instituciones globales, para que la economía no se volviera a derrumbar. Se trataba de diseñar un sistema. Y para entender la urgencia de ese diseño, hay que visualizar la foto. Las fuentes pintan un cuadro que es casi apocalíptico. Sí, sí. Hablamos de más de 40 millones de muertos, la mayoría civiles. Ciudades como Dresde o Varsovia o Tokio. Es que eran literalmente escombros. Y la producción industrial en Europa era la mitad que antes de la guerra. La agrícola aún menos. En muchos sitios la gente pasaba hambre de verdad. Yo me imagino a los líderes de la época mirando ese panorama y sintiendo un vértigo absoluto. Un vértigo y un miedo muy concreto. El miedo a que la historia se repitiera, pero a peor. Claro. En medio de ese caos, los partidos comunistas, que estaban apoyados por la Unión Soviética, ganaban una fuerza inmensa en sitios como Francia o Italia. Y para Estados Unidos, que sale de la guerra como la superpotencia indiscutible. Claro, producía casi la mitad de los bienes industriales del mundo en ese momento. Pues el desafío era doble. Tenía que liderar la reconstrucción material, sí, pero también tenía que hacerlo de forma que consolidara su modelo de capitalismo democrático frente al avance soviético. Era una batalla por el futuro, sin más. Vale, entonces, antes incluso de que callaran las armas, ya estaban diseñando el sistema. Y eso nos lleva a un pueblecito de New Hampshire en 1944. Bretton Woods. Exacto. Más de 40 países reunidos para poner las reglas del juego de la economía de la posguerra. Suena a un esfuerzo titánico de confianza en mitad del caos. Lo fue. Y su genialidad, yo creo, fue encontrar un punto medio entre dos extremos que ya habían fracasado. ¿Qué serían? Pues por un lado, el patrón oro, el de antes de 1914, que era rigidísimo, ataba de pies y manos a los gobiernos. Y por otro, el caos de los años 30. Las devaluaciones competitivas, el sálvese quien pueda. Justo. Cada país intentando salvarse a costa de empobrecer al vecino. Bretton Woods buscó lo mejor de los dos mundos, estabilidad, pero con flexibilidad. Un momento. Si el dólar estaba anclado al oro a un tipo fijo y todas las demás monedas estaban ancladas al dólar, ¿eso no es en la práctica una especie de patrón oro con un intermediario? ¿Dónde estaba la flexibilidad real? Buena pregunta. La flexibilidad, la válvula de escape, estaba en la frase fijos pero ajustables. Ajustables. Sí, un país podía, previa consulta con el recién creado Fondo Monetario Internacional, devaluar su moneda si sufría lo que llamaban un desequilibrio fundamental en su balanza de pagos. Ah, vale. Era una opción que el patrón oro clásico no permitía. Evitaba que un país tuviera que hundir su propia economía en una recesión brutal, con un paro masivo, solo para mantener un tipo de cambio que ya era insostenible. Entiendo. El FMI actuaría como un prestamista, dando oxígeno en forma de divisas para evitar medidas tan drásticas. Eso es. Era un sistema de seguridad. Y junto al FMI se creó el Banco Mundial. ¿Con qué propósito? Pues inicialmente su nombre completo lo dice todo. Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Su primera misión era financiar, con préstamos a largo plazo, la reconstrucción de las infraestructuras en Europa. Entendido. Luego ya su foco se iría a los países en desarrollo,
Pero estas dos instituciones, el FMI y el Banco Mundial, eran los dos pilares del nuevo orden. Y faltaba la tercera pata de la mesa, el comercio. Después de años de proteccionismo feroz, ¿cómo consigues que los países vuelvan a abrir sus fronteras? Pues con una especie de pacto de caballeros que se formalizó en 1947. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT. El GATT, que no era una organización con plenos poderes, ¿eh? Era más bien un club, un foro de negociación para ir reduciendo aranceles poco a poco. Y su regla de oro era el principio de nación más favorecida. Que suena muy rimbombante, pero ¿qué significaba eso en la práctica? Pues es más sencillo de lo que parece. Es como una regla en un club de amigos. Si le haces un descuento especial a un socio, tienes que ofrecérselo a todos los demás automáticamente. Ah, vale. Se acabaron los tratos secretos y los bloques comerciales cerrados. Si Francia le bajaba los aranceles al vino italiano, tenía que bajárselos también al vino español o al chileno. El objetivo era que todos jugaran con las mismas reglas. O sea que, en conjunto, Bretton Woods fue una declaración de intenciones radical. Se acabó el sálvese quien pueda. Ahora tocaba cooperación supervisada. Sí, aunque las fuentes señalan que tardó en aplicarse del todo, ¿eh? La plena convertibilidad de las monedas no llegó hasta 1958 casi. Fue un proceso gradual. Muy gradual. Pero lo importante fue el cambio de mentalidad. Se creó un marco de confianza. El problema es que, en 1947, ese marco no era suficiente. Europa estaba al borde del colapso. Y el problema tenía un nombre muy específico, ¿no? La escasez de dólares. Exacto. A ver, explícame eso. ¿Cómo que faltaban dólares? Pues imagina que eres Francia, en 1947. Tu industria está destruida, tus campos no producen lo suficiente. Necesitas comprarlo todo. Desesperadamente. Tractores, trigo, maquinaria. ¿Y quién es el único país que te lo puede vender todo? ¿Estados Unidos? Claro. Pero para comprar productos americanos necesitas pagar en dólares. Y para conseguir dólares necesitas venderles algo a ellos. Pero, ¿qué vas a venderles si no tienes nada que producir? Es la pescadilla que se muerde la cola. Un círculo vicioso perfecto. Europa no podía arrancar porque no tenía dólares y no podía conseguir dólares porque no podía arrancar. Un callejón sin salida que amenazaba con echar por tierra todo el plan de Bretton Woods. Exacto. Y que políticamente era una bomba de relojería. La gente estaba desesperada. Y los partidos comunistas les decían: el sistema capitalista ha fracasado. La solución es la nuestra. Y ahí es cuando el secretario de Estado George Marshall sale a la palestra y anuncia el programa de recuperación europea, el famoso Plan Marshall. Las cifras que citan las fuentes son enormes para la época. Unos 13.400 millones de dólares entre el 48 y el 52. Pero lo más fascinante no es la cantidad, es el mecanismo. No era solo un cheque en blanco. Para nada. Era un mecanismo brillante. Estados Unidos no enviaba dinero, enviaba bienes. ¿Cómo? Compraba tractores o acero a sus propias empresas y los mandaba a Europa. Una vez allí, el gobierno francés, por ejemplo, no los regalaba. Se los vendía a sus empresarios. Que pagaban en francos. Eso es. Y ese dinero iba a un fondo de contrapartida, gestionado por ambos gobiernos, que se reinvertía en reconstruir infraestructuras. Espera. O sea que el plan no fue un acto de pura generosidad. Fue una jugada maestra de real política económica. Desde luego. Estados Unidos, reactivada su propia economía, asegurándose un mercado, reconstruía Europa para que fuera un socio comercial viable. Y de paso, los vacunaba contra el comunismo. Justo ahí quería llegar yo. El Plan Marshall era una operación de la Guerra Fría tanto o más que un plan económico. La ayuda venía con condiciones. Claro, estabilidad política, presupuestos equilibrados y, sobre todo, la exclusión de los comunistas de los gobiernos. Y la Unión Soviética lo vio venir. Clarísimo. Lo calificó de imperialismo del dólar y prohibió a sus países satélites de Europa del Este, como Polonia o Checoslovaquia, que lo aceptaran. Y ese fue el momento en que el telón de acero se hizo de hormigón. Ahí se consolidó la división. Entendido. Así que Europa occidental se reconstruye con dinero y directrices americanas. Pero al otro lado del mundo, en el Pacífico, estaba el otro gran enemigo derrotado, Japón. ¿Se aplicó la misma receta? Pues al principio la receta fue la contraria. Tras la rendición, Japón estaba ocupado por Estados Unidos bajo el mando del general MacArthur, y la idea inicial era desmantelar el país. ¿Para que nunca más fuera una amenaza militar? Exacto. Eso implicaba disolver los Zaibatsu,
Los Zaibatsu, esos conglomerados familiares gigantescos como Mitsubishi o Mitsui que lo controlaban todo. Industria, banca, comercio, esos mismos. El plan era purgarlos, democratizar la economía y cobrar reparaciones de guerra. Pero entonces, el mapa de Asia cambió de la noche a la mañana. 1949. En 1949, Mao Zedong gana la guerra civil en China y proclama la República Popular. De repente, el país más poblado del mundo era comunista. Para Washington fue un shock terrible. Y la estrategia hacia Japón dio un giro de 180 grados. Radical. Japón dejó de ser el enemigo vencido, al que había que castigar, y se convirtió en el aliado indispensable, en el taller y la base capitalista para contener al comunismo en Asia. Y se cancelaron las reparaciones de guerra. Se cancelaron, se frenó el desmantelamiento de los Zaibatsu y se empezó a impulsar activamente su recuperación económica. Pero el verdadero catalizador llegó un año después. La Guerra de Corea, en 1950. Eso es. La guerra fue una tragedia para los coreanos, desde luego, pero para la economía japonesa fue como una inyección de adrenalina directa al corazón. ¿Por qué? Porque el ejército estadounidense, que combatía en Corea, necesitaba de todo. Camiones, uniformes, repuestos, acero. Y su proveedor más cercano y eficiente era Japón. Claro. Las fábricas japonesas empezaron a funcionar a pleno rendimiento, día y noche, para satisfacer los pedidos masivos del Pentágono. Fue una demanda externa tan brutal que sacó a la economía del estancamiento. Y sentó las bases de lo que luego se llamaría el milagro económico japonés. Exacto. Además, había un factor clave que mencionan las fuentes. Por la nueva constitución que le impusieron los americanos, Japón renunció a tener un ejército. ¿Y sin ejército qué haces con todo ese dinero del presupuesto? Pues lo inviertes. En fábricas, en tecnología, en educación, en mejorar la productividad. Así que mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se gastaban fortunas construyendo tanques y misiles en plena carrera armamentista, Japón construía radios Sony y coches Toyota. Esa fue su arma secreta. increíble. Su seguridad estaba garantizada por el paraguas militar de Estados Unidos, así que podía dedicar todos sus recursos y su ingenio a la reconstrucción y a la conquista de mercados. Fue una ventaja competitiva de un valor incalculable. Vale, si recapitulamos, el cuadro que emerge de esta primera década de posguerra es el de una reconstrucción totalmente dirigida. No fue algo que surgiera espontáneamente del mercado. No, para nada. Por un lado, una arquitectura financiera y comercial global, Bretton Woods, diseñada para fomentar la estabilidad y la cooperación. Y por otro, dos proyectos de reconstrucción masivos en Europa y Japón, impulsados por el interés estratégico de Estados Unidos en la Guerra Fría. Precisamente, se pusieron los cimientos para que el capitalismo de mercado pudiera prosperar de una forma que no lo había hecho nunca. Estas bases institucionales y esta inyección de capital crearon un entorno de confianza y previsibilidad. Algo que no existía en el periodo de entreguerras. Exacto. Es imposible entender el crecimiento espectacular que vendrá después, en la Edad Dorada, sin este primer acto de diseño consciente. Se demostró que la cooperación, aunque fuera por interés propio, era inmensamente más productiva que la competencia destructiva. Y todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Se creó un sistema que funcionó de maravilla durante casi 30 años, pero que se basaba en dos pilares: la hegemonía indiscutible de una sola potencia, Estados Unidos, y la centralidad de su moneda, el dólar. El sistema era estable porque ellos eran estables y estaban dispuestos a pagar el coste de mantenerlo. Claro. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué pasa cuando los intereses de esa potencia hegemónica cambian? O cuando su poder ya no es tan indiscutible. Porque ese es un dilema que, de distintas formas, sigue muy presente hoy en día.